Saludos y bienvenidos a la casa de todos los madridistas, bienvenidos al mejor estadio del mundo, bienvenidos al estadio Santiago Bernabéu. Lunes 14 de noviembre del 2022, día gris, pero nada nos va a impedir dar la vuelta al estadio Santiago Bernabéu y acceder al interior, así que vamos ya con todas las novedades dentro vídeo. Con todos ustedes, Maribel de Jesús. Esquina de la Torre B de Bernabéu y observamos cómo están subiendo más lamas. Llevan ya varios días con estas actuaciones, con estos trabajos, pero de momento no han retirado los últimos plásticos de protección de las últimas lamas que han ido colocando. Yo creo que ya apenas se va a ver lo que es la torre. Por otro lado, también tenemos trabajos en la parte superior, en esa ampliación de la viga corona por la parte sur, que si os fijáis, dejaron ahí un pequeño hueco, no sé si para introducir material, pero faltan algunas lamas. Más trabajos que después veremos dónde estaban los antiguos ascensores. El año pasado accedíamos por ahí al tour, por ese ascensor, no llegábamos tan arriba, nos quedábamos por estos niveles, por el nivel 2 aproximadamente. Por cierto, ayer os subí un vídeo de un cambio radical que ha sufrido el Santiago Bernabéu en tan solo 365 días. Os lo voy a dejar en la cajita de descripción para que lo veáis, si no lo habéis visto aún, porque merece la pena. Hoy le damos las gracias a Pedro Gómez Paizal por ser miembro premium del canal, por ser miembro premium madridista, y recuerda que tú también te puedes unir a esta gran comunidad para disfrutar de todos los beneficios. Las tubulares que veíamos el sábado, estanterías vacías y piezas dentadas que irán aproximadamente donde la cubierta, y atención a todas las lamas que tienen para poder colocarlas. Y al fondo vemos los baños que han sacado del interior, esos baños, esos aseos que se estaban utilizando en días de partido. Los han sacado del estadio y se los van a llevar, los baños portátiles. Y por esta zona, entre la Torre B y la puerta 18, van a introducir material porque siguen con toda la estructura y todo lo que conlleva el colocar este nuevo ascensor, que si no recuerdo mal estará conectado también con el túnel logístico. Que alguien lo confirme en los comentarios, por favor. Por aquí avanzan, lo que os he comentado antes, con las lamas de esta esquina. Vemos también trabajos gracias a esa mini grúa que están introduciendo material en el nivel superior de la viga museo. Y a ver cuándo retiran también esta plataforma, que se ha quedado ese cachito para guardar material, pero no debe de estar mucho tiempo. Yo creo que no tardará en desaparecer. Y por cierto, también os muestro cómo avanzan con esos tabiques en el lateral oeste. Mirad cómo se ve ya desde la Castellana lo que es la torre. Tampoco podemos hacernos a una idea total de cómo se ve porque están las casetas de FCC y también esa plataforma, pero más o menos pues nos podemos imaginar cómo avanza toda esta esquina, que ya queda pero que muy poquito para tapar al completo la torre, la nueva Torre B. También observamos ese ascensor, la estructura, el hormigón y lo que os comentaba, están introduciendo material en la viga museo y también están trabajando en alguna de las zonas del lateral oeste. Ya veis que ahí se ve como un agujerito, como un espacio, porque retiraron grada del cuarto anfiteatro del lateral oeste, y gracias a una plataforma elevadora pues están trabajando en esa zona. Bastante actividad que podemos observar en el día de hoy.
Más trabajos en todo este lateral oeste, vemos bastante material, alguna chapa que otra y también estanterías de lamas, de esas lamas que colocaban en la cubierta. Por cierto, faltan todavía algunas uniones. Yo creo que este espacio lo han dejado para poder introducir material mucho mejor, con más facilidad, en lo que es la viga museo, que ya os comenté hace unos días que le queda todavía muchísimo trabajo por realizar y no van a tapar todo porque tienen que dejar mínimos huecos para poder introducir material y quizás este sea uno de ellos. Por otro lado, no veo que hayan comenzado a colocar las primeras cruces de San Andrés en este lateral oeste, así que las lamas en la fachada principal tendrán que esperar. Quizás estén, pues bueno, viendo también que avancen con Padre Damián, porque se tiene que ir igualando el peso, así lo han estado haciendo durante toda la obra. Y no sé si observáis como esta zona de aquí como muy despejada. Hace unos días, semanas mejor dicho, teníamos todo lleno de andamios y ahora apenas solo queda este, por eso yo creo que lo vemos todo como más despejado y como con más amplitud. Por aquí hay chispas y donde hay chispas, ¿qué hay? Alegría. He dicho que había un andamio, pero no, hay dos. Uno en la parte izquierda y otro en la parte derecha. Además tenemos una decena de trabajadores aproximadamente en la parte superior. Están protegiendo todo con malla de protección azul. Así que en los próximos días se llevarán a cabo trabajos en esa zonita de ahí. Avanzan con los tabiques que ya llegan hasta lo que es la viga museo. Así que van a buen ritmo y mirad en este nivel intermedio todo el material que tienen. Os traigo un súper truco para conseguir 7 euros sin apenas hacer nada. Os voy a dejar el link de una aplicación que solo por registrarte e iniciar sesión durante toda la semana, durante 7 días, te dan 7 euros. No tienes que hacer nada más, los puedes retirar en cuanto tengas los 7 euros y te los darán a través de PayPal o por transferencia, como elijáis vosotros. Os voy a dejar tanto la aplicación como el código para que os registréis con mi código. Evidentemente a mí también me dan algo, pero es que se le ha roto el camastrón a Copito y tengo que comprarle uno. Y así a vosotros os dan 7 euros, que para estas navidades, pues oye, no está nada mal. Os lo dejo ahí, os registráis y luego ya, después de una semana, si no queréis la aplicación para nada, pues la podéis borrar y eliminar. Os dejo el link y mi código. Las 5 cerchas me estaban distrayendo porque están ahí buscando firmas, así que no quiero volver a volver allí porque no quiero firmar porque es un timo. Pero ahora veremos si han puesto los motores en la quinta cercha. De primeras vemos cómo están trabajando ya en las cerchas. El izado está a puntito de caramelo. Veremos qué día se produce. Teóricamente iba a ser la semana que viene o esa semana algún día de ellos. Yo os lo digo de verdad, todavía no sé el día. Ojalá me entere porque hay que venir preparados. Así que mirad cómo trabajan ya los últimos preparativos, dejando todo listo para el izado de la primera cercha. Mirad lo que tenemos ya por aquí. Comienzan a montar el gran puzzle de la super grúa. Ya comienzan a venir las primeras piezas. Ahora veremos si ha llegado la grúa, que tiene que estar aquí en esta esquina de la Torre C. Pero mirad este camión especial de Aguilar. Buenas noticias. Justo están poniendo ahora mismo el motor de la quinta cercha en esta parte de aquí. Mirad cómo están todas juntitas, colocaditas y ordenadas. Qué gustazo da ver esta imagen, pero más gustazo va a dar cuando estén subidas en su posición. Me resulta bastante gracioso y curioso
cómo han montado todo esto, respetando el árbol que está ahí entre medias, sacando sus hojitas en este otoño. Oye, ahí está el árbol, que no se lo han cargado, no lo han eliminado. Veis aquí el motor de la quinta Cercha, cómo lo están poniendo. Están justo ahora mismo colocando ese perno que estáis viendo. Por otro lado, ponen las primeras cruces de San Andrés, o continúan, mejor dicho, en lo que es el caparazón de la Torre C, y avanzan con las lamas en esta Torre C, en el caparazón. Van poniendo algunas, creo que han puesto 3 más. Buena noticia. Y está lloviendo, está cayendo el mojabobos, que lo llaman así coloquialmente porque cae poco pero te empapa. Así que daremos esta vuelta con un poquito de lluvia, esperemos que no vaya a más. Y lo que os comentaba, colocando lamitas en este caparazón, a ver si le pegan un buen avance esta semana y quizás pongan todas de este caparazón. Entrando material ahora mismo, más palés de ladrillos para avanzar con esos tabiques. Y lo que os digo, la parte de la grúa. En esta esquina no veo que hayan traído la super grúa, como si está ya en la torre de la otra. Falta la que va en esta posición, quizás hasta que no terminen de colocar los motores de la quinta Cercha y se vaya esta grúa, no puedan traer la grande. No lo sé, es una de las teorías que os lanzo, pero bueno, los motores hoy los dejan colocados. La super pieza, mirad, o sea, es tremendamente grande, ¿eh? Y todavía falta mucho por colocar. Voy a hacerle una fotito para la miniatura. Mirad la que están montando aquí para poder colocar la otra grúa. Es que primero tienen que hacerle la base para poder ponerla, como hicieron en la esquina de la torre de 14ª, otra lama que van a colocar. Tienen un montón por aquí, así que le van a pegar un buen avance. Vamos a seguir nosotros por esta calle de Rafael Salgado. Por cierto, buenas noticias. Y ya sí que sí, voy a dejar de dar la brasa con este tema. Ya han retirado todas las pegatinas, todos los plásticos de protección del fondo norte de las lamas que hay ahora mismo colocadas. Por cierto, mirad cómo avanzan con la chapa en la ampliación de la viga corona por la parte norte, ¿eh? Prácticamente ya han puesto toda la chapita, así que otro punto positivo. Seguimos caminando por esta zona de aquí. Oye, la cantidad de baños portátiles que había en el interior, ¿eh? No era consciente, pero madre mía, todos los que están sacando fuera. La cantidad de escombros que están saliendo a estas alturas del interior. Y es que aún queda todavía muchísimo por demoler. Van demoliendo, van haciendo cosas nuevas, pero madre mía, parece que ya habían terminado de destruir todo, pero falta bastante. Por cierto, esta caseta no se la han llevado, la otra tampoco, está ahí al fondo. Baja la grúa torre para subir material para la cubierta. Tienen un montón de tuberías blancas, el camión de pales de ladrillo que hemos visto venir, y al fondo las piezas amarillas para poder apoyar la primera cercha. Cuando preparen todo para ese izado, primero traerán aquí la cercha para acto seguido poder izarla. Y mirad cómo están preparando ya el pedazo de bicho. O sea, esto es una auténtica locura, ¿eh?
Mirad, es que es enorme. Yo creo que en el vídeo no refleja la realidad del tamaño que tiene esto. O sea, es un monstruo. Es brutal. El brazo este que tiene y lo que están montando, más las piezas que han traído, esto va a ser increíblemente grande. Y es que, claro, tiene que poder llegar hasta la parte de la cubierta y más para poder avanzar y mover las cerchas, aunque después se desplacen por sus raíles, pero claro, tienen que subirlas. Así que va a ser tremendo y tienen que superar la visera del fondo norte. También hay diferentes teorías. Hay gente que opina que la grúa torre molesta y tiene que desaparecer. De momento no parece que la vayan a retirar. Así que veremos. Y esta caseta, no sé, porque están ahí metidos, no sé si la van a quitar. Se están llevando los pequeños muebles que había dentro, como los taburetes, la percha para la ropa, así que yo creo que sí que van a desmontar la caseta o se la van a llevar hasta próximos partidos. Y mirad el brazo, el tamaño, bueno, no sé si se le puede considerar brazo, pero esto es una auténtica locura. Es que inicia donde la torre D y llega hasta la grúa torre. Si estuviese aquí el gran Rafa Alonso, se pondría a medir esto a pasos. Otra imagen más. Me estoy recreando en la grúa, madre mía. Y no solo eso, las eslingas que tiene la otra grúa que han montado aquí de Aguilar, que es más pequeña, pero ojito también. Y estos son los únicos ascensores que resisten y que siguen funcionando de los antiguos. Es que apenas me entra en el plano la grúa de lo grande que es. Madre mía. Solo para montar la grúa necesitan un montón de días. Por cierto, están retirando plásticos de protección en estas lamas de la esquina de la torre de 14ª. Que mirad cómo brilla, es preciosa esta esquina. Tienen bastante trabajo, retirando pegatinas, pero debe dar un placer, debe relajar sinceramente lo de quitar pegatinas. Seguimos. Hay hasta 3 plataformas elevadoras para poder retirar pegatinas. 1, 2 y 3. Así que a este ritmo hoy podrán retirar todas. Fíjate que han dejado aquí unas en el medio. Y nosotros continuamos por esta increíble vuelta, dándola al Santiago Bernabéu al exterior. Parece que ha dejado de chispear. Y en esta zona de Padre Damián, por cierto, en el vídeo que os subí ayer, el gran cambio que ha sufrido esta calle es una auténtica locura, es tremendo. Tenéis que ver el vídeo, no porque me haya costado mucho editarlo también, sino porque es que vais a alucinar. Chispitas por aquí, alegría por allá. Cruces de San Andrés en las estructuras y colocando más uniones entre guías y entre costillas. No veo que hayan traído más y creo que tendrían que continuar colocando estructura para poder poner las guías, así que vamos a ver cómo avanzan. Esta es la última unión que han puesto. El Torreón Norte no está acabado, mirad cómo siguen trabajando en la zona. Estos son los últimos paneles de barandilla que colocaron. Me encanta cómo está quedando esta zona del tabique, mirad qué lisito, qué blanquito, que todo, más chulo. Trabajan con la plataforma elevadora, las chispas que hemos visto, pasamos la grúa torre y seguimos viendo novedades. Oye, mirad este túnel de lavado, qué chulo queda con las tubulares, bueno, mini tubulares que unen las guías, estas guías y costillas con lo que es el nuevo edificio y el Torreón Sur. Pero brutal esta imagen, cómo se ve la curva que hace para ganar forma, para hacer esa forma y para ganar territorio,
la forma que tendrá el estadio, que por cierto también parece que están poniendo uniones. Esta esquina así va quedando. Vemos en este tabique cómo van dejando diferentes huecos en diferentes zonas que son puertecitas, una y otra al fondo. Y es que a la vez que van trabajando en la zona exterior del estadio, también están trabajando en lo que es la zona interior de este nuevo edificio, que madre mía, lo poquito que han tardado en levantarlo, en darle forma y en algunas ocasiones hasta tener un acabado final. Por cierto, no han puesto más estructura por esta zona ni por aquí. Ya vemos las dos partes que en algún momento tendrán que juntarse. Veremos cuándo se produce. Han retirado el cartel donde ponía palco de honor, y es que quizás después del Mundial tenga otro acceso, un acceso mejorado. Si ya sabéis que era temporal, más palés de ladrillos para esos tabiques. Y mirad qué bien que tenga este nuevo edificio ya luz, que esté iluminado, porque esto facilita la tarea. Y van ganando posición en cuanto a que está desapareciendo el color rojo que antes predominaba en el nuevo edificio, y creo que se llama mortero el material que le echan, que va cogiendo territorio, así que pronto desaparecerá al completo el color rojo de todo este nuevo edificio de Padre Damián. Lo que os comentaba, le están colocando uniones a estas guías, a estas costillas. Muchísima actividad en el día de hoy en esta zona. Mirad cómo ponen las tubulares de unión entre las uniones, las guías, las costillas y el torreón sur. Está todo bastante iluminado y por aquí podéis ver cómo avanza el cordón. Todavía no se han unido, falta este pequeño tramo, así que vamos a ir viendo cómo avanza todo. Piezas para la cubierta, más material, y mirad cómo avanza también esta zona, que va muy bien. Caparazón de la torre A. Siguen con esos nexos y soportes para poder colocar las lamas, pero me estoy fijando que todavía quedan varias cruces de San Andrés por colocar, y esta zona es diferente al resto. Ninguna de ellas es igual a este caparazón, que sigue sin tener ninguna lama aún colocada. Más uniones. Atención a la forma, es que es brutal, está súper chula la S que hace. Trabajando con una plataforma elevadora, sacando escombros y ¡ojo! ¡Ahí bodorrio! Puerta 46, no han retirado ese hormigón. Seguimos esperando las lamas en esta esquina y avanzamos por el fondo sur. Más escombros. ¿De dónde saldrán? Pues de las zonas interiores de esta parte de aquí. La tienda del Real Madrid también está sufriendo obras, pero no os preocupéis porque sigue abierta. Lo que pasa que tiene otro acceso. A la derecha el Tour del Bernabéu y a la izquierda la tienda. Vamos a ver el fondo sur, que avanzan con tabiques también, aunque apenas se puede ver desde aquí el interior. Zona de las lamas y damos acceso al interior. Accedemos un día más al interior. Lo primero que nos vamos a fijar es en que han traído nuevo material para el hipogeo. Todas las piezas blanquitas que han descargado, y esto de aquí parecen motores. ¿Qué pensáis? Hay como dos tubulares que van conectadas. Bueno, hay tres tubulares que van conectadas a una especie de motor. Y atención cómo avanzan con la demolición de
de la grada del fondo sur, uno de vosotros me escribió para decirme que donde están las pintadas de fondo sur es porque era donde tenía Ultrasur guardado todo el material, las banderas y demás, que por eso están ahí las pintadas, que era el cuartito donde guardaban las cosas. Siguen con la demolición. ¡Uy, un láser verde! Creo que es del jardinero. Mirad cómo está el césped. De momento no mejora. Vamos a ver, ya han retirado las porterías. Las esquinas que estaban tapadas, los corners, siguen mal. Han retirado un poco de césped artificial de esta lona azul. Y bueno, el césped no presenta buen aspecto en el día de hoy. Han cambiado las lámparas de sitio. Ahora mismo están en el fondo norte. El último día estaban en el fondo sur. Grada batible totalmente abierta. Y trabajan en este corner. Aquí en la zona de tribuna de este lateral este, asientos VIP totalmente tapados para protegerlos del polvo de la obra. Sigue ahí las pintadas de no pisar y continuamos viendo ese material que han traído para el hipogeo. ¿Cuánto le quedará al hipogeo? Mirad, ahí vemos más tubulares con los motores. Más piezas con forma de M y avanza así este corner que ya lo han hormigonado, el huequito por donde introducen el material. Y a ver qué hacen aquí. Hace poco saltaban chispas de esta zona. Están trabajando casi donde la grada. Han colocado un tabique porque ese tabique ya estaba y lo van a retirar. Fíjate cómo se nota dónde era el cuartito donde guardaban las banderas. Ese tabique no sé, porque antes ponía siempre presentes Ultrasur. No sé si será nuevo o antiguo. Sale el camión. Y atención, porque hoy tenemos una visita de gala. Ha venido al Santiago Bernabéu a divertirse Manuel Carrasco. Qué bonito es querer. Y le están enseñando todas las obras. Todo el recorrido se lo están haciendo. Ha estado hasta en el tour. Atención, porque en este fondo, bueno, en este lateral oeste, mejor dicho, han vuelto a retirar asientos. ¿Os acordáis que en esta zona del segundo anfiteatro se tiraron muchísimo tiempo hasta que colocaron las butacas? Pues bueno, las han vuelto a retirar en su totalidad, casi en su totalidad. La cantidad de asientos que están retirando y tapando con lona, mirad. Todo el lateral este y ahora avanzan también, parece, hacia los fondos. Por cierto, más imágenes de la demolición de la grada del fondo sur. Salen chispas, imágenes más de cerca del césped de esta parte, de la mitad del terreno de juego hasta el fondo sur. Por esta zona, aparte de lo que os he mencionado ya, tiene pinta de que está todo bastante tranquilito. En la zona de las viseras, de la visera sur, no han comenzado a poner la chapa. El lateral oeste calmado, tranquilo. El fondo norte también la cubierta. Y por cierto, los raíles por donde pasarán las cerchas, sí que es verdad que han dejado ahí una separación entre justo en la mitad del terreno de juego, para separar donde irán 6 y 6. Ojo, porque sale Manuel Carrasco. Sale Manuel Carrasco. Ahí le tenéis. ¡Ole! Ahí está el Manu. Me está copiando mi entrada triunfal, Mírale ahí, qué contento está. ¡Ole! ¡Qué bonito, Está flipando con las obras, no me extraña. ¡Qué bonito es querer! Mira, le maquillan y todo. Poder confiar. Afortunado yo de tener tu amistad. Preparada.
Le han colocado los guantes de portero. Está contento. Miradle, miradle. Ojo que va a hacer un show tirándose ahí. Está pisando el césped. Más fotitos. Ole, qué sonriente. Ole. Vamos, ahí animando. Lo está dando todo. Lo está dando todo. Ojo, porque ha bajado y tiene respeto por los asientos, porque no ha pisado ni un solo asiento. Punto a favor. Atención que vuelve a salir. Le vuelven a peinar y ahora va a hacer unos regates. Posando con el balón. Mira, 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 que le van a dar aire y todo. Verás. Que va a hacer malabarismo. Uy, 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 uy. Con aire y todo. Uy, uy, ole. Ojo al fichaje de invierno del Real Madrid. Va por la banda. Va por la banda. Oliver, Benji, los magos del balón. Benji, Oliver, sueños de campeón. Toma, toma, que toque da. Van por aquí, bueno, Manuel Carrasco lleva ya 3 cambios de ropa. Van por aquí retirando asientos. Han quitado todos los asientos del primer anfiteatro del lateral este. Está aplaudiendo, así que debe de haber terminado ya. Y por lo visto es que van a reorganizar lo que son los sectores con los pasillos, que los van a alinear, algo que muchos demandabais y pedíais, así que vuestro sueño parece que se va a hacer realidad. La ampliación de grada con la estructura de la torre D. Y por aquí veis ese cordón superior cómo avanzan también, que dentro de muy poquito a ver esta grada si la vemos ya terminada. Mira, está viendo una foto con Jesús Dávila, el jardinero del Real Madrid, Manuel Carrasco, con el otro jardinero. Y estos son los avances en el día de hoy en el interior. Veremos mañana qué sorpresas nos encontramos. Atención al nuevo método que están utilizando los jardineros para espantar a las palomas, que es a través de un láser. Mirad cómo las están echando, Con el láser las echa a todas. De este césped os voy a echar a patadas. Pues nada, chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y que os haya servido. Como siempre, dejadme abajo en los comentarios todo lo que queráis. No olvidéis darle un me gusta. Y si todavía no lo habéis hecho, os invito a que os suscribáis abajo al canal para no perderos ninguno de los vídeos que voy subiendo. ¡Chao!